La DS800 Rally y la 900 DSX parecen lo mismo. Las dos tienen 95 caballos, llanta de 21 y parecen una compra lógica si buscas una trail para viajar. Pero después de probarla durante más de 1500 kilómetros en la Quebrantabug por todo tipo de carreteras, te aseguro que hay más que una simple ficha técnica. En este vídeo te voy a contar cuál cansa menos, cuál viaja mejor, cuál se mueve mejor en parado, cuál sirve más para pistas y si al final merece la pena pagar más por la 900 DSX y cuál me quedaría yo después de haber hecho una ruta larga de verdad. Ambas parecen iguales y que buscan al mismo comprador, pero no lo son. De entrada, la estética es diferente. Fíjate en la 800 Rally. De entrada tiene un porte más dakariano, aventurero y inspirado en las motos de rally. Mientras que la 900 DSX está más en línea de las trail viajera con el morro de pico de pato y un cuerpo más ancho y potente. Así que aunque verás que las dos tienen la misma potencia y tamaño de rueda, una tiene un enfoque más aventurero y la otra más rutero. Pequeñísimos cambios en la configuración y estructura de una moto pueden marcar diferencias enormes en el comportamiento y aunque tenemos tendencia a elegir las motos más porque nos gustan que por sentido común, analizarlas bien antes de tomar la decisión marcará la diferencia entre ser enormemente feliz o querer venderla al poco de comprarla. En este caso, ambas van muy bien en carretera, pero solo necesitas unos kilómetros para darte cuenta de que el enfoque es distinto y no son las dos para todo el mundo. Y no es que una sea buena y la otra mala, es que una, la 900 DSX, lleva electrónica pensada para un uso más viajero, mientras que la 800 es algo más campera, aunque de entrada el comportamiento en carretera me parece muy bueno. Y aquí viene la primera trampa, porque la más barata no tiene por qué ser la peor y la más equipada no tiene por qué ser la mejor para todo el mundo. Pero vayamos por partes y a uno de los temas más importantes, lo que afecta a la facilidad real de uso. Fíjate cómo llego con mi 1,69 m a la 800 Rally, mide el asiento 850, es bastante estrecho y me permite tocar con las puntas. Y fíjate cómo llego a la 900 DSX, que mide el asiento 825, pero es más ancho. Así que llego solo un poquito mejor. Y es verdad, la 900 es más accesible, pero también es más pesada, porque la 800 Rally pesa 204 kilos sin líquidos y la 900 pesa 220 sin líquidos también. Y aquí este punto es importante porque la 900 DSX tiene un depósito de combustible de 17 litros, mientras que la Rally cuenta con 24, y si las comparamos llenas, la 800 Rally perdería por goleada, aunque sinceramente la 800 con 24 litros se siente más ligera en conducción que la 900 con 17. Y es que en carretera el peso no lo notas en ningún caso, pero siempre me habéis oído decir que para mí más de 200 kilos en orden de marcha para off-road es demasiado, y no porque se muevan mal, sino porque en los momentos complicados en los que pones un pie rápido en el suelo o si se te cae, hay que levantarlas. Y aquí la 800, que tiene ese toque off-road, acaba pesando mucho en su conjunto. Ahora bien, si a ti el peso no te intimida, adelante que disfrutarás de lo lindo. Una cosa es llegar bien al concesionario y la otra es parar cuando llevas horas de ruta, calor, cansancio, una cuneta rara o la moto cargada. ¿Cuál es mejor? Posturas son bastante cómodas y protegen bien del viento. Y el peso percibido para moverlas en parado es bastante similar. Obviamente son motos bastante grandes y hay que tener técnica y práctica, pero sus centros de gravedad y su estructura permiten moverlas sin herniarte. Una moto que parece cómoda puede volverse una tortura después de unos cuantos kilómetros, y aunque las normas y el sentido común aconsejen hacer paradas cada 2 horas o cada 200 kilómetros, la realidad es que hacemos tiradas más largas. Para tiradas largas de kilómetros te diría que la 800 me ha acabado resultando más cómoda. El asiento es más estrecho pero más blando y aunque tampoco es súper asiento de nube, sí que puedes aguantar bastante bien sin parar. Y como no hace falta que pongas gasolina hasta el infinito, pues si paras será solo para descansar. Con la 900 paras o por gasolina o porque el culo ya te duele. Me dirás que el motor es igual en ambas y yo te diré que es diferente. En ambos casos tenemos un motor bicilíndrico calado a 270 grados que da la misma potencia, pero la cilindrada es distinta y esto afecta al comportamiento. Me explico. La cilindrada se obtiene del volumen que desplazan los pistones, que se obtienen del área del cilindro por la carrera del pistón, que es la distancia que sube y baja multiplicado por el número de pistones. La 900 DSX tiene un diámetro de 86 y una carrera de 77 milímetros. Y la 800 Rally tiene 84 milímetros y 72 de carrera.
Son diferentes, ¿verdad? Pues eso nos debería indicar que la 900 tiene más volumen y por tanto se siente más llena y es más rutera, mientras que la 800 tiene una respuesta más rápida y ligera. Y se nota, la 900 DSX tiene un comportamiento rutero. Vas con una conducción algo más pausada, que no lenta, pero sí que responde bien en bajos y es dulce en los giros, tiene mayor par y lo entrega antes. La 800 Rally es más rápida de giro y se siente mucho más ligera de respuesta, aunque empuja menos desde abajo. Y aquí tenemos otra clave, porque uno pensaría que en off necesitamos mucho para abajo, pero no es el par per se. Lo que buscamos en off es que sea dosificable, sin tirones, suave de apertura de gas, fácil de llevar despacio y aunque parezca que tienes menos empuje, tienes más control. La 900 me parece más brusca abajo y la 800 mucho más natural cuando el terreno se complica. En carreteras rotas también la 800 me parece más ágil. Pero las sensaciones que percibes de una moto no vienen solo de su motor. Tenemos diferencias en la parte ciclo. La Vogue 900 DSX tiene una horquilla invertida de 43 milímetros completamente regulable Callaba, igual que la 800 Rally, pero con un recorrido ligeramente diferente. La 800 Rally tiene más por si quieres darle caña al off. 198 milímetros la 900 DSX y 200 la 800 Rally. El amortiguador trasero es diferente, monoamortiguador regulable en precarga y extensión para la 900 y totalmente regulable con depósito separado para la Rally, que tiene mucho sentido para dar mayor estabilidad y funcionalidad en el campo. Pero hay otro elemento que puede cambiarlo todo en conducción y a veces se le presta poca atención. También hay cambios en los frenos, con la iglesia hemos topado. En el caso de la 900 DSX tenemos un doble disco de 305 con pinza de doble pistón Brembo y bomba radial. Y en el caso de la 800 Rally tenemos un doble disco de 310 con pinza radial de 4 pistones Nissin. Y detrás la 900 tiene un 265 y la 800 un 240. Y otra diferencia, la 900 tiene ABS en curva, que siempre mola. El comportamiento de las suspensiones es correcto en ambas motos, teniendo en cuenta que conmigo se suelen fumar un puro y percibo más bien poco, y es que con mi peso no puedo decir que las suspensiones trabajen de verdad, pero sí que en ambos casos me parecen correctas, que me dan buena sensación cuando freno fuerte y hago que se hundan un poco. Si tuviera que decantarme diría que en carreteras complicadas de baches me resulta mejor la 800. En off, con la 800 Rally me he sentido cómoda y segura, creo que absorbe muy bien las irregularidades y eso me da un buen nivel de confianza. Y de los frenos, que no los puedo pasar por alto, en ambos casos he trabajado bien con el trasero y el delantero y se operan con nota. Ah, y los neumáticos, que también juegan un papel importante. La 900 DSX lleva los Pirelli Scorpion Trail 2, que son más Sport Touring, y la 800 Rally los Rally STR, que son más de tacos, pero con un buen agarre en asfalto. Y aquí es donde la 900 empieza a justificar su precio porque vale más, pero también tiene más equipamiento. 4 modos de conducción, 2 modos de conducción, ABS en curva porque tiene una IMU de 6 ejes, control de crucero, keyless y quick shifter, asientos y puños calefactables. Y esta también, parabrisas regulable, ni falta que le hace, y el resto es igual. Si el enfoque de la Rally es mucho más aventurero y de off-road, podríamos pensar que tener gadgets tipo control de crucero o quick shifter es absurdo. Van a encarecer el precio y no les daremos uso, igual que los modos de conducción que al final solo usamos el Rain cuando llueve vamos acojonados y el Sport para todo lo demás. Pero claro, Vogue nos tiene también acostumbrados a poner de todo en sus motos que casi te diría que lo echo de menos para cuando haga carretera con ella. ¿Lo necesitamos de manera vital? No. ¿Nos gustaría tenerlo? Sí. Y si eso sube el precio, aquí la cosa cambia y la pregunta de qué uso vas a dar realmente a la moto toma absoluta fuerza y determinación. ¿Y qué es lo bueno, lo malo y lo importante? Buen comportamiento mixto y un gran depósito de gasolina ideal para viajes. Para el off, el peso también se va de madre porque no la conduces sin gasolina. Solo tiene lo necesario y al final da un precio muy top. Buena rutera con mucha electrónica y buen precio. Para el off, el peso se nos va de madre. Buen equilibrio de componentes y precio final versus la competencia.
En el fondo, el uso que le vayas a dar a la moto hará que te decidas por una o por la otra, porque aunque hay bastante diferencia de precio, a lo largo de los años se amortiza si has elegido la adecuada. Aunque ambas van bien, aguantas muchos kilómetros sin cansarte, tienes buena sensación de seguridad cuando llegas a las curvas, el paso es redondo y bien aplomado, me he sentido más cómoda con la 800 Rally, ya fuera en carreteras anchas y con buen asfaltos que en carreteras bacheadas, con gravilla y zonas complicadas. Lo lógico hubiese sido que para rutas de asfalto fuera más cómoda la 900 DSX y para las zonas complejas la 800 Rally, pero si te soy sincera, me ha parecido más ágil, resolutiva y divertida la Rally. Habrá que ver la próxima evolución de la 900 DSX. Así que si viajas mucho, haces carreteras, quieres gadgets y equipamiento en una trail lógica, la 900 DSX. Y si lo que quieres es una estética rally, un espíritu aventurero y hacer pistas, yo diría, sin opción a dramas, y te gusta una moto con estilo diferente, la 800 Rally. La Vogue 900 DSX tiene un precio de 9.192 euros, mientras que la 800 Rally tiene un precio de 7.888 euros. Ambas tienen 5 años de garantía, aquí tienes todos los gadgets y configuraciones habidas y por haber, y en este caso tienes un descuento del 20% en maletas y, por supuesto, un año de seguro gratis. ¿Cuál me compraría yo después de tantos kilómetros? En realidad, me gustaría tener un mix y que en esta moto hubiesen los gadgets que tiene aquella, pero me ha parecido que aunque lleva un tanque de 24 litros, acaba siendo más ágil y más resultona en el comportamiento en carreteras muy complicadas, y además te permite cierta maniobrabilidad en pistitas fáciles sin drama. Así que me acabaría quedando con la 800, pero a lo mejor no es la moto para ti. Aunque en el fondo me gustan las dos. Pero si a ti no te van las trail y lo que te gustan son las motos estilo retro, aquí te dejo otro vídeo, ve a verlo y luego me cuentas cuál es tu estilo de moto favorito. Nos vemos en el próximo vídeo.